damos algunas nociones un poco de la teoría, pero el objetivo final de la jornada es que ustedes puedan resolver el ejercicio de la clase. Entonces, ideal es que a lo mejor puedan adquirir estos aprendizajes a través de un ejercicio y obviamente el objetivo siempre es fallar, pues, ¿ya? O sea, tratar de fallar lo suficiente como para poder llegar a una prueba con un poco más de confianza y tener la experiencia que corresponde, ¿ya? Así que eso es lo principal. Pero acuérdense que las jornadas son un poco escuetas, o sea, tenemos 45 minutos para poder expresar lo que necesitamos en términos teóricos y el resto, en estricto rigor, debería correr por ustedes, ¿ya? Así que, bueno, no sé si hay dudas con algunas consultas respecto de los ayudantes. Anoten los nombres, Javi Pizarro y Camila Fuentes. ¿Ya? Para que lo tengan presente. Ya, cosas que se me quedaron en el tintero la última vez. Importante. Yo solamente puedo responder correos y en la planilla de dudas que les compartió el profe Jorge, en principio los martes y los viernes, para que lo tengan presente, para hacerme las consultas del caso, ojalá en esos días, porque si no me van a sentir o van a percibir que me estoy demorando mucho en responder y que puede ser efectivo porque realmente uno responde muchos correos en el día. Pero ideal es que me puedan, si es que van a hacer alguna pregunta personal, tiene que ser algo los días martes y los viernes. Y si no, a la planilla de consultas, porque realmente ahí estamos todos organizados para poder responder. Este año está un poco mejor en ese sentido la organización, así que les pido que por favor lo puedan hacer por ese medio. ¿Ya? No sé, ¿estamos ok para partir? ¿Sí o no, chiquillos, chiquillas? ¿Pueden ponerme ok? Spam en el chat, por favor. Sí, Alejandra, la respuesta es correcta, sí. Ya, perfecto. Tenemos un feedback, no sé si tan power, pero ok. Vamos a pensar que puede ser relativamente representativo. Somos 75, conté a lo más 20 por ahí. Ya, en fin, whatever. Partamos entonces, chiquillos, chiquillas. Cami, ¿te puedo pedir un favor? ¿Estás por ahí, Cami? Está con el internet más o menos, parece. F. Ya, bueno, si no, yo atiendo aquí de momento. Acá. Ya. ¿Ahí sí o no? ¿Cami? ¿Te perdemos? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya, bueno, si no yo me avisan ustedes si es que queda alguien afuera, por favor. ¿Ya? Bueno, nuestra clase de hoy, chiquillos, chiquillas. Bueno, como vuelvo a insistir, muy buenas tardes a quienes han llegado así como un poquito tarde. Bueno, de todas maneras, esperando que se encuentren bien, vamos a partir con nuestra clase de hoy, que trata de algo bastante, miren, a mi gusto es sencillo, ¿eh? Sencillo de tratamiento algebraico. Ups, vamos a silenciar aquí. Si es que están algunos con el micrófono abierto, se les olvidó. Y acá. Ahí, para que puedan levantar la mano después. Ya, perdón. Ya, bueno, en todo caso el tratamiento de este concepto es bastante sencillo en términos algebraicos, pero es un poco complejo de pensar, o sea, o de imaginar, voy a ponerlo así. El tema es que es un concepto bien abstracto y me atrevería a decir que es un concepto casi moderno. De hecho, Newton murió sin saber cuál era la respuesta a algo de estas interacciones. No estoy seguro si les conté un poco la historia, pero Newton le perturbaba muchísimo el cómo era que la Tierra atraía a la Luna, y bueno, obviamente la Luna atraía a la Tierra, sin tocarse. No había absolutamente ningún contacto que por lo menos fuese evidente para él. Entonces le quitó el sueño muchísimos años y él murió sin saber realmente la respuesta, pero bueno, dejó el problema planteado. Este problema del cómo interactuar a distancia, como para dejarlo ahí más o menos anotado, y este es el primer tip quizá de la clase, esa acción que ejercen los cuerpos por tener ciertas propiedades, que en este caso son propiedades gravitacionales o eléctricas. Sí hay, por favor, si pueden compartir el enlace de Peerdeck, chiquillos, chiquillas, que acuérdense para no interrumpir tanto, se los agradecería. Muchas gracias, te pasaste, Eli. ¿Ya? Bueno, este efecto, sea cual sea la razón, que puede ser masa, pueden ser cargas o, bueno, cualquier otra fuerza asociada, se le llamó la acción a distancia.
¿ya? Para que lo tengan presente, porque si es que lo quieren buscar después en internet y les quita un poco el sueño, al igual que Newton, el cómo saber o cómo entender que los cuerpos interactúan entre sí sin tocarse, bueno, ese es el nombre formal, la acción a distancia, ¿ya? Para que lo tengan presente y lo puedan investigar. El concepto de hoy es el concepto de campo eléctrico, y precisamente lo que, no sé si les llama la atención, pero la palabra campo es algo extraño, por lo menos hoy día, ¿ya? La parte eléctrica claramente alude a nuestras jornadas de estudio, así que no hay que darle mucha más vuelta a eso. El concepto de campo eléctrico es una de las cosas que vamos a discutir hoy día. Perdón. El campo eléctrico de una carga puntual es algo que vamos a tratar de resolver de manera sencilla en un par de diapos nomás. Es una expresión bastante sencilla. Y esta es la parte complicada, el campo neto. El campo neto, en estricto rigor, es la suma de todos los campos que ocurren en un cierto punto del espacio y el tiempo. Y no vamos a nombrar el tiempo hoy día porque en realidad no estamos en un curso de electrodinámica. Lo primero que estamos viendo en este caso es electrostática. Así que son fotos nomás. Vamos a tratar de analizar cierto tipo de fotos. ¿Ya? El título de la clase de hoy es campo eléctrico. ¿Vale? El campo eléctrico, por lo menos hoy. ¿Vale? Bueno, aquí está. Voy a mover algunas pestañitas para estar atento a todo. Bueno, ojo con esto. Esta palabra ya apareció el otro día en la clase anterior. La palabra campo no, obviamente, pero el concepto de dipolo. Algo importante, fíjense que en una batería nosotros tenemos un borne que se le llama, que va a ser positivo, y un borne positivo y negativo, ¿ya? Que ojo con eso, porque en estricto rigor, después vamos a estudiar un poco esto, el signo más alude hacia dónde se mueve la corriente, pero no necesariamente hacia dónde se mueve la carga. Ups, mi computadora está ahí hablando cosas. Va hacia dónde va la corriente, pero la carga, curiosamente, insisto, esto es para después, la corriente, el flujo de cargas, que en este caso son electrones los que definen la corriente, se mueven para el otro lado. ¿Ya? Es un comentario, lo vemos la próxima jornada. Lo importante es que aquí tenemos un dipolo, dos polos, un positivo y un negativo. Comentario también relevante, cuando tenemos un polo positivo y un polo negativo en términos eléctricos, se forma un campo o una especie de interacción que nosotros lo dibujamos con esas líneas punteadas, ¿ya? Y le vamos a nombrar como campo eléctrico. Comentario también súper importante y tremendamente relevante es que cuando ustedes conectan, por ejemplo, un cable a los bornes o a los terminales de una batería o a cualquier elemento que tenga carga, cargas se van a empezar a movilizar de un lado para otro. ¿Y cuál es la gracia? Bueno, cuando uno conecta un cable, el cable hace que el campo alrededor, que ya vamos a hablar en detalle de qué se trata, el campo que ocurre alrededor toma la forma del cable. ¿Ya? Lo entretenido es obviamente que uno puede distorsionar un campo eléctrico en este caso solamente poniendo un cablecito y dándole la forma. ¿Ya? Pero, insisto, esto es solo la intro. ¿Hasta aquí cómo vamos, chiquillos, chiquillas? ¿Bien? ¿Bien? ¿Pueden darme feedback, por favor? Spam nunca está de más ahí en el chat. Perfecto. Ya. Insisto, creo que para partir es un concepto bastante sencillo. Ahora, aquí es donde la cosa se pone un poco oscura, pero no deja de ser sencillo aún. Sencillo aún. Bueno, les leo aquí lo que dice el concepto de campo eléctrico. En un punto que vamos a llamar P, vamos a decirlo así, corresponde a la fuerza eléctrica por unidad de carga. Cuando uno hace esta asociación, uno imagina inmediatamente una división. ¿Ya? Dice, corresponde a la fuerza eléctrica por unidad de carga que siente una carga colocada en el punto P que actúa como sensor. Ahora uno dice, chuta, ¿y cómo demonios entiendo esta cuestión así, no sé, en lo práctico? Voy a corregir un poco esta presentación y voy a poner no la verdad diapo, voy a poner un pizarrón aquí. ¿En qué consiste esta definición? Bueno, muy sencillo. Si nosotros tenemos una... ¿Por qué? No sale bien esta cuestión. Aquí, ahí sí. Ya. Si tuviésemos una carga, voy a pensar que es positiva. ¿Ya? Acuérdense que el hecho de que una carga sea positiva quiere decir que tiene más cargas positivas que negativas. O sea, su suma total da más positivo. O sea, ha perdido electrones en cierta forma. ¿Ya? Confío en que eso se está entendiendo bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La razón por la que una carga, por ejemplo, que es positiva acá, se siente repelida por esta, que la vamos a llamar como carga Q, o carga, voy a nombrarla ahora generadora.
¿Generadora de qué? De campo, ¿ya? Una carga Q. La razón por la que la carga Q repele a la carga que vamos a llamar aquí, no sé, Q chica, ¿ya? Q chiquitita, o Q sub 0 llamémosla. Después les voy a decir por qué. La razón por la que la expele de alguna forma, o la repele de sí, es principalmente porque existe un campo de interacción que nosotros no vemos, ¿ya? Pero en estricto rigor, acuérdense, no es que esto en estricto rigor exista, ¿ya? No, la naturaleza es algo raro, la realidad no es lo que de alguna manera nosotros entendemos, pero la describimos fuertemente como que hay algo invisible y que está interactuando con cada elemento en el espacio y, comillas, el tiempo. ¿Cómo sabemos hacia dónde va ese campo? Muy importante, es como probar la comida, no sé. Sí, vamos al tiro a eso, Carlos, efectivamente, se va a llamar carga de prueba. Pero miren, cuando ustedes prueban la comida, supongamos que quieren saber si algo es veneno. No sé, pues hacen probar a alguien que no les agrade primero, para ver, ¿cachai? No. Bueno, en verdad como que uno olfatea, uno hace pruebas respecto del artefacto que quiere poner a prueba. Entonces, uno sondea primero. ¿Qué es lo que pasa en este concepto? Uno va a sondear en el espacio, que puede ser tridimensional, pero aquí se lo voy a mostrar en 2D primero, ¿ya? Uno va a poner en cierto lugar del espacio un punto ficticio, que en este caso vamos a llamarlo P. Ese punto P puede ser puesto en cualquier punto del espacio, cualquiera, no importa dónde, ¿ya? Cualquiera, uno podría elegir cualquiera de estos que estoy dibujando aquí, ¿ya? Pero vamos a elegir ese que ya acabo de señalar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos una propiedad que es conocida como una especie de torpedo. Cargas positivas o cargas iguales, que voy a poner 2 positivas y 2 negativas, sabemos que se repelen. Así. Y cargas distintas, ups, aquí, sabemos que se atraen. Eso es lo primero. Oye, hasta aquí estoy hablando mucho, pero ¿vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Ya, nice. Entonces, tenemos un buen feedback. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Sabemos esta propiedad. Este es como nuestro torpedo, el que acabo de señalar. Cargas iguales se repelen, cargas distintas se atraen. Entonces, como tenemos dos propiedades o dos interacciones, por así decirlo, atracción y repulsión, y además de eso, dos cargas como para poder generar estas combinaciones, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. Para poder probar algo, uno dice, ya, pues vamos a ocupar, no sé, la lengua, vamos a ocupar el olfato, vamos a ocupar la mano, no sé, cualquier cuestión. Aquí es lo mismo. Hay que ponerse en el caso de que queremos probar el campo o la interacción de esta carga en este punto. Y eso es lo que queremos probar. Entonces, digamos, ya, ¿con qué vamos a probar? Bueno, vamos a intentar probar con una partícula. ¿Y de qué características tiene esa partícula? Bueno, es especial. Es una partícula que no tiene tamaño, que solamente sabemos que tiene carga, y esa carga, para poder entrar en consenso, esa carga la vamos a definir positiva. Siempre. ¿Por qué positiva? Bueno, por una cuestión de tradiciones, pues nos gustan las cosas positivas, no las cosas negativas. ¿Ya? Ya. Algo importante, me preguntan si la partícula P es un punto en el espacio o derechamente es una partícula con tamaño. Está idealizada. En realidad todas estas cosas son idealizadas. Esta carga Q es un punto. ¿Ya? Un punto que interactúa con otro punto, ¿ya? Pero lo vamos a entender como partículas. Sin tamaño, por favor, porque de momento esa cuestión es complicada, ¿ya? Bueno, la cuestión es que definimos esta carga puntual, que ya voy a obviar esta, la voy a dibujar mejor aquí. Vamos a poner esa carga positiva acá, en el punto P, y le vamos a poner nombre, que efectivamente se va a llamar Q sub 0. Y esa partícula va a ser positiva. Y vamos a decir ahora, con formalidad, esa partícula es una partícula que va a probar el campo en ese punto, el campo generado por esta partícula, ¿ya? La partícula Q, que la vamos a llamar generador. Entonces, como esta partícula es positiva por definición, nosotros vamos a saber que al ser esta carga una carga positiva, bueno, se van a repeler y entonces obviamente debería aparecer un vector de fuerza eléctrica para allá. ¿Correcto o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? Perfecto. Parece que vamos bien. Entonces,
Este vector de fuerza, fíjense, ahora voy a ir un poco más rápido. Voy a probarlo acá, un poquito más cerca de la carga. ¿Ya? Al estar un poco más cerca de la carga, ¿qué es lo que va a pasar con esa fuerza? La carga Q sigue siendo igual, la carga Q mayúscula o Q generadora sigue siendo la misma, lo único que cambió es la distancia está un poco más acortada. ¿Qué pasa si la distancia se acorta? ¿Qué pasa con la intensidad de esa fuerza? ¿Aumenta o disminuye? Será efectivamente muy bien, mayor, mayor, ¿ya? Anaís, ahora voy repitiendo constantemente, así que no te preocupes porque de todas maneras vamos a ir reforzando constantemente. Si yo dibujé este vector de fuerza, F sub E, que fue de cierto tamaño, este vector debería ser un poco más grande, porque estamos más cerca. ¿Ya? Le voy a poner esta 1 y esta 2. ¿Coincidimos o no, chiquillos, chiquillas, que F sub 2, FE2 debería ser mayor en tamaño que FE1? ¿Correcto? ¿Cierto? Ya, perfecto. Así más o menos se maneja esto. Si yo hiciera todos los monos, o todos los puntos, por así decirlo, yo vería que hay un montón... Ups, perdón. Celular aquí molestando. Todos los puntos que están cerca son flechas grandes. En cambio, los puntos que están un poquito más alejados tienen flechas más chiquititas, cada vez. ¿Se fijan? O sea, si yo dibujara completamente todo esto, deberían ser puros puntos o flechas, por así decirlo, radialmente organizadas, o sea, que salen desde la partícula Q, ¿ya? Y van aumentando su tamaño a medida que te vas acercando. ¿Ya? Algo así. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con este montón de flechas? Que si a mí se me ocurre por alguna razón poner alguna partícula de prueba acá, esa partícula de prueba va a tener una cierta cantidad de fuerza o intensidad de fuerza asociada a ese punto en el espacio. En cambio, si pongo esa partícula de prueba acá, esa fuerza va a disminuir en ese punto del espacio y así consecutivamente en todos los otros puntos que yo pueda estar entendiendo. El conjunto de vectores que yo puedo ver aquí recibe el nombre de campo. Y precisamente, y bueno, no es coincidencia, porque el campo en sí, imaginen una planicie. Una planicie tiene irregularidades, bajones, por así decirlo, o cerritos, y bueno, eso se puede representar mediante un vector, o curvas de nivel, que también se le llaman. Precisamente por eso se le pone el nombre de campo. Es un lugar en donde las partículas van a interactuar de cierta manera, las partículas de prueba, con un campo generado por una partícula de estudio. ¿Se entiende, no, chiquillos, chiquillas? En este caso, muy bien, Isabel, sería una fuerza repulsiva. Pero lo más relevante es que el campo, por así decirlo, de una partícula como esta, una partícula positiva, es un campo que sale de la partícula. Ahí. Va saliendo de ella. ¿Cachai? Y digo radialmente porque se generan como puros radios. ¿Cachai? A causa de los vectores. A esto se le llama un campo radial. ¿Entendido ahí, Isabel? ¿Sí? El campo está asociado a una carga, positiva o negativa, ¿ya? Bueno, aquí tenemos algo entonces ya para poder comentar. Y voy a borrar esto. Voy a probar ahora con una partícula negativa. Fíjense, voy a poner distintos puntos en el espacio nuevamente, como para ir probando. Y bueno, es evidente ver que si uno pone una partícula de prueba en cualquier lado, voy a cambiar el color. Acá, voy a ponerlo aquí. Ya. Nosotros vamos a tener ahora un vector no repulsivo, porque la partícula de prueba es positiva. Q sub 0 es positivo. Entonces vamos a tener un vector de atracción, en este caso, porque positivo con negativo se atraen. ¿Ya? Y fíjense que lo que determina hacia dónde va esa flecha es la partícula de prueba. La partícula de prueba es la que nos está diciendo hacia dónde está siendo atraída o repelida. Voy a leer algunas de las consultas. Solo el campo de la carga positiva está fuera de ella. Voy a corregir eso solamente un poquito. El campo de la carga positiva sale de ella. Los vectores apuntan hacia afuera de la partícula. Dice, profe, ¿pero las cargas que se usan para probar los campos siempre deben ser con carga positiva? Sí, efectivamente. Todas las cargas de prueba, por definición, son positivas, por acuerdo mundial, vamos a ponerlo así. ¿Ya? Y dicen acá, entonces, la Q generadora está en el centro del campo. En este caso, sí. En este caso, para una partícula puntual, María Paz, sí.
esa carga tiene que, esa carga también se llama generadora. No, la carga, claro, en este caso sí, la carga negativa también es generadora. Es la que genera el campo. ¿Ya? Es la que estamos tratando de probar su intensidad, probar su fuerza, etc. Probar cómo interactúa su campo con el, o sus fuerzas, o sus propiedades con el entorno. ¿Ya? La partícula Q entonces define la dirección del campo efectivamente, Anaís. Efectivamente. ¿Ya? La partícula Q sub 0 es la que define hacia dónde va ese campo. Por eso, cada vez que ustedes quieran probar el campo en una cierta parte del espacio, ustedes deben saber poner en ese punto una partícula de prueba cualquiera. ¿Ya? Y César me dice, ¿qué pasó? Bueno, pasé el concepto de campo. ¿Se puede medir el campo? Qué buena pregunta. Efectivamente, se puede medir, ¿ya? Se puede medir y, mira, no es que uno tenga algo, no es que uno mida esta cuestión todos los días, porque realmente es un concepto demasiado fundamental, pero sí se puede medir con un tester o con cuestiones bastante sencillas, ¿ya? Oh, me quedo pegado entonces. Oh my gosh, ¿en serio? Ya me tienen que decir. ¿En serio? Ah, puede ser. Bueno, de todas maneras, si es que existen algunos problemas, ustedes me dicen, profe, ¿sabe que lo digo en tal persona, en tal parte? Puede repetir, llegué hasta aquí. Díganme hasta dónde y yo les digo más o menos cómo seguía el video. ¿Ya? Chuta, ya. Ok. Hasta aquí. ¿Cómo vamos, chiquillos, chiquillas? ¿Bien? Ya. Tenemos un buen feedback. Eso es bueno. Creo que respondió todas las consultas que han aparecido, salvo la de Williams, que me decía si es que esto se puede medir. Bueno, ¿cómo podríamos medirlo? En palabras sencillas. Miren, esto es una fuerza, bueno, en primera mano es una fuerza. Entonces, por así decirlo, imaginen que uno pone una partícula de prueba aquí y le deja amarrado una clásica, voy a imaginarlo algo así. Uno le pone un dinamómetro aquí, y aquí hay una mano agarrando esta cuestión. No sé, ahí. ¿Ya? Lo que se estira el resorte, uno ocupa, por ejemplo, la ley de Hooke y podría saber la intensidad de una fuerza. Ese es el método, comillas, directo. Bien rasca lo que estoy explicando, pero funciona. Es una forma de medir y acuérdense que como esto es una fuerza, perdón, esa es la carga. Esto es una fuerza, todos los mecanismos son válidos en donde uno pueda medir una fuerza, que puede ser un dinamómetro. ¿Ya? Ya me dicen, profe, el campo es generado por la partícula generadora, efectivamente, la que tú quieres estudiar, por así decirlo, y la de prueba es solo para ver hacia dónde se dirige el mismo, ¿cierto? Sí, efectivamente, efectivamente. La partícula de prueba solamente sirve para testear, ¿ya? Pero aquí queda algo más, aquí queda algo más, porque, bueno, el concepto de campo en realidad es esta idea que si yo tengo una partícula acá, bueno, yo voy a tener un campo determinado de tal manera, ¿ya? El campo, acuérdense que es simplemente cómo interactúa esta cuestión con el espacio y con una partícula de prueba. Bueno, la cuestión es la siguiente, que el campo no es lo mismo que la fuerza, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que redefinir un concepto. El concepto de campo se define con la letra E, mayúscula por si acaso, y por supuesto que es un vector. Es un vector que va a ir dependiendo de dónde ustedes ponen la partícula de prueba. Y de acuerdo a lo que decía la definición, y que voy a partir por acá, dice, el campo eléctrico en un punto P corresponde a la fuerza eléctrica por unidad de carga. Si ustedes se fijan, la fuerza eléctrica por unidad de carga debería ser algo así. Ahora, la pregunta es, ¿cuál carga? Bueno, por definición va a ser la carga de prueba. ¿Ya? Si es que les complica, y los que son un poco más puritanos o puritanas respecto del tratamiento algebraico, ustedes podrían decir esto en verdad. Porque no es que un vector esté dividiéndose por Q sub 0, en realidad es como estar ponderando 1 partido por Q sub 0, que es un número, porque la carga es un escalar, y eso pondera al vector f. Esto es para quienes son un poco más rigurosos con el tema del álgebra, pero si ustedes agarran las coordenadas, voy a poner un ejemplo, la fuerza E es 1,2,3 newtons, bueno, y la carga Q sub 0 es 1, un coulomb, lo que ustedes deberían obtener entonces es un vector de campo igual a 1 partido en 1, 2 partido en 1,
I, 3 partido en 1. Y eso sería newtons partido en coulomb. Hasta aquí, esa explicación sencilla que les di. ¿Todo bien, chiquillos, chiquillas? Muy bien, César, efectivamente. La intensidad del campo depende de la partícula de prueba y de la fuerza que se ejerce. Pero vamos a ver que existe un vínculo también con la carga generadora, que es obvio. ¿Ya? Oh, allá vamos, Rodrigo, efectivamente. Ya, bueno, esto es el tratamiento algebraico, o sea, si uno quisiera calcular un campo, insisto, es simplemente saber que se expresa mediante esto. Ojo, propiedades importantes. El campo eléctrico apunta en la misma dirección y sentido que la fuerza. Ups, voy a cambiar el color. ¿Ya? Precisamente por ser los únicos dos vectores involucrados en esta igualdad. Entonces, el campo eléctrico va a apuntar en la misma dirección y sentido que la fuerza eléctrica. Eso es algo que es clave. ¿Ya? Y otra cosa relevante también, muy, muy relevante, que si ustedes se fijan, aquí hay un gol también medido. Porque, de hecho no lo voy a poner vectorial. Voy a ponerlo en términos de intensidad. Si el campo, o la intensidad del campo, es F sub E partido por Q sub 0, vamos a ver al tiro esto, Cata. Fíjense, por la ley de Coulomb, nosotros sabíamos entonces que la fuerza eléctrica es K por la Q involucrada, por la otra Q involucrada, partida por la distancia al cuadrado. Y todo eso va a quedar dividido por Q sub 0. No sé si se entendió hasta aquí. Esa es la parte de acá. Esa sigue siendo Q sub 0. ¿Todo bien hasta aquí, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? ¿Las demás? Esa es la parte algebraica. ¿Sí? Fantástico. Ya. Entonces, si se fijan, es algo interesante. Voy a hacer todo el proceso para que de alguna manera no se confundan con una simplificación muy rápida que pueda estar haciendo. Pero aquí nos quedaría acá por Q sub 0, partida por R cuadrado, por, acuérdense que aquí hay un 1, que no se escribe. Entonces aquí se da vuelta por ser una división de fracciones, 1 partido en Q sub 0. Y para poder terminar, se eliminan los Q sub 0 y efectivamente nos da una segunda expresión para el campo, por lo menos para poder calcular su intensidad, que sería K por el Q generador, o la carga generadora, partida por el R cuadrado. ¿Entendido, no, chiquillos, chiquillas? Siempre va a ser la carga puntual. Rodrigo, no tiene nombre específico. En general, la unidad de medida del campo es Newton partido en Coulomb. De ambos, Jezabel. De ambos. ¿Ya? Bueno, resumo o recapitulo. Es evidente que para poder estudiar este campo, por así decirlo, que nosotros ya habíamos visto que era medio radial, nosotros tenemos que ver la posibilidad de entender cómo se generan esas flechas. Y esas flechas dependen de dos cosas, del Q generador o del Q de prueba. ¿Ya? Porque depende, o sea, si tú tenías un campo pero no sabéis quién lo está generando, bueno, prueba, pon la carga de prueba. Pero si sabes dónde está la carga generadora, ¿cachai? Y tiene sus propiedades, bueno, también puedes describir también puedes describir su campo, ¿cachai? Entonces, claramente depende de esos dos elementos. Podrías saberlo en un caso o en el otro. Entonces, en estricto rigor, lo que nosotros deberíamos saber es que el campo eléctrico es la fuerza eléctrica a partir del Q sub 0, o, dependiendo de lo que tengan, si tienen la carga de prueba, yo les recomendaría esa expresión, o si tienen la carga generadora, obviamente ocupan la segunda expresión. La segunda expresión solamente les da la intensidad. Ahora, si lo quieren vectorial, bueno, ahí ustedes le ponen un R tonguito, que es hacia dónde va ese campo. Pero acuérdense que hacia dónde va depende de hacia dónde vaya la fuerza. ¿Ya? E es el campo. Voy a responder algunas consultas. Se supone que Q2 debería tener el mismo valor que Q sub 0. Bueno, si es una carga de prueba, sí, podría ser cualquiera. Sí, Cata, efectivamente, la misma dirección de la fuerza. Dirección y sentido. Ya llegamos al tiro un ejercicio. ¿Ya? Ok, entonces veo que no hay más consultas. Denme feedback, por favor, para saber cómo quedó esta explicación entonces. Y para poder cerrar.
Antes del feedback, recapitulo. Tenemos dos ecuaciones. La primera tiene que ver con una carga de prueba y que nos dice, por ejemplo, las unidades de medida de la carga, o sea, del campo, perdón, Newton partido en Coulomb, y también nos da la dirección, que sabemos que la dirección y sentido, que la dirección y sentido del campo es en la dirección de la fuerza eléctrica. Entonces, eso check. Y lo otro es que tenemos otra ecuación que depende ahora de la carga generadora, no de la carga de prueba, que va a ser K por Q, o sea, proporcional a la carga de prueba, o sea, la carga generadora, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa a estas partículas o donde sea que se esté probando el campo. ¿Ya? En el caso de que quieran saber la dirección y el sentido de este campo, en esta expresión, ustedes deben determinar hacia dónde va de manera, por así decirlo, manual. ¿Ya? Porque esta ecuación solamente les va a dar la intensidad. ¿Ya? Hasta aquí. Se cayó en la carga. Está bonito. ¿Qué es una carga generadora? Otra carga, Gonzalo. Es solamente eso. Uno la ocupa para poder saber, para estudiar su campo, o podría ser viceversa. Podrías estudiar el campo generado por una partícula de prueba. En el caso de una partícula generadora negativa, la intensidad con un punto P cercano a esta sigue siendo, claro, mientras más cerca, más intenso. ¿Cuál es la diferencia entre Q y Q sub 0? Bueno, muy importante. Q en general es la partícula, por así decirlo, de análisis, de la cual queremos saber su campo, ¿cachai? Del cómo es su campo, en estricto rigor. La partícula de prueba es la partícula que tú utilizas para saber el campo de Q, ¿cachai? Me dicen, o sea, con la segunda expresión tendríamos que utilizar un versor para poder tenerla vectorialmente y saber exactamente, Tomás. Exactamente. Ahí uno tendría que ocupar algún versor que vaya en la dirección y sentido de la fuerza, por eso es importante saber la fuerza. Y bueno, obviamente ahí saber hacia dónde va esta cuestión. ¿Ya? Bueno, cae de cajón, no sé si lo ven aquí, ¿va? Pero, pero si el campo es esto, voy a ponerlo en términos de intensidad nomás. Es evidente que la fuerza eléctrica puede ser calculada a través del campo. Bueno, así. ¿Ya? Eso sale gratis, así que para que lo tengan presente. ¿Ya? Bueno, ¿qué cosas son relevantes? Y vamos a analizar ahora un poquito la diapo. En general, los campos entre sí se interactúan entre sí. Entonces, si ustedes tienen una partícula positiva como esta que está acá, y una partícula negativa como esta que se encuentra aquí, el campo de la más, o de la partícula más, va a interactuar con la del menos. Y como sabemos, las partículas con carga negativa, su campo entra hacia ellas. En cambio, las partículas positivas, sus campos salen. Y eso genera una especie de interacción entre ellas. ¿Ya? Entonces, en palabras sencillas, lo que interactúan en sí no son las partículas, lo que interactúan, o lo que hace interactuar de alguna manera a la materia, o a las cargas en este caso, son los campos. Por eso el estudio del campo es mucho más relevante que el estudio en sí de la partícula. ¿Ya? En general esto es de mucha relevancia. ¿Ya? Y bueno, como para poder entender también, las líneas de campo en general son, comillas, voy a decirlo así, paralelas, ¿ya? O sea, ellas no se cortan entre sí, no se cruzan las líneas de campo, ¿vale? Por una sale, por la otra van a entrar, y así sucesivamente. En el caso de que ustedes tengan dos partículas positivas, por ejemplo, sus campos, comillas, se van a repeler, por ende sus líneas tampoco se van a cruzar. Entonces, como salen de ambas, van a salir así. ¿Pueden haber dos partículas generadoras en un mismo campo eléctrico? Por supuesto. O sea, podrían haber incluso dos partículas interactuando como estas dos de acá y uno tendría que estudiar su campo. Ahora, fíjense, ¿cómo saber cuál es el campo en cierto punto? Por ejemplo, voy a elegir un punto aquí. Bueno, ese punto, que podríamos llamarlo punto P, va a tener un vector más o menos hacia allá, que es el que sigue la línea tangencial de esa línea de campo. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros podríamos llamar como E. ¿Ya? Ese es el campo eléctrico E. Si yo quisiera probarlo en este punto de acá, bueno, sería para acá. ¿Me siguen la idea o no, chiquillos, chiquillas? ¿El espacio entre los campos de dos cargas positivas tenía un nombre? No hay nada aquí como nomenclatura muy especial.
¿Se entendió entonces el concepto de campo, no, chiquillos, chiquillas? ¿La carga fluye de positivo a negativo? Claro, o sea, la carga de prueba, porque acuérdate que la carga de prueba es positiva. Entonces, si tú pones una carga de prueba aquí, lo más probable es que esta partícula se vaya para acá, porque hacia allá va la fuerza también, y también va el campo. ¿Ya? Muy importante. ¿Cómo se vería visualmente el campo de dos negativas? ¿Es igual a este? No, no, en verdad no es igual a ese. Es como algo así, voy a dibujarlo. Igual pueden investigar, ¿eh? No hay problema. Bueno, si son dos negativas y en ambas llega, es parecida a las positivas, pero tiene, ¿cómo se llama esto? Algo así. Y en este punto de acá no, como que no interactúan. O sea para un lado o sea para el otro. Forman como una especie de diamante por ahí. Ya, buena pregunta. Dice, ¿se podría poner una partícula entre el espacio de la partícula negativa y la positiva y en ese caso se anularía? Ya, si es positiva y negativa, es difícil que se anule, porque fíjate que si tenemos una positiva y una negativa acá, el campo sale de esta y se mete a esta. Entonces, en el campo dentro de ella no es nulo. En cambio, si fuese una positiva y aquí pusiéramos una partícula, efectivamente ahí el campo se anula. ¿Ya? Ahí el campo no va para ningún lado. En ese punto de aquí el campo es nulo. O el vector cero. ¿Ya? ¿Los campos negativos siempre van hacia la carga generadora? Sí. Los positivos salen, efectivamente. ¿Sí? Por definición. ¿Ya? Bueno, no sé si les parece, pero creo que ya estamos ok. Ya, muy buena pregunta, Mati. Dice, ¿esto tiene que ver con los imanes o solo son cargas? Sí, es solo para las cargas. Pero después vamos a ver que hay una relación muy estrecha entre lo que es la electricidad y el magnetismo, o sea, los imanes y las cargas eléctricas. Precisamente por eso este curso se llama electromagnetismo, porque hay un vínculo muy cercano entre estas dos cuestiones, muy, muy cercano. Así que la respuesta es sí, pero no por ahora. ¿Ya? Bueno, tenemos eso entonces. Y aquí un comentario muy importante. De hecho, esto es un, digo, comentario muy importante porque realmente es tremendamente relevante y uno en general lo ve como un comentario. El campo eléctrico cumple el principio de superposición. O sea, un campo neto o un campo total, como ustedes quieran llamarlo, en un punto P, campo neto en un punto P, es la suma vectorial, no algebraica, suma vectorial de todos los posibles campos de las partículas que estén interactuando en el punto P. Si me expreso un poco mejor, lo que puedo hacer es lo siguiente. Si yo estoy aquí analizando un campo en el punto que voy a llamar P, si hay distintas cargas actuando sobre ese punto, voy a ponerlo aquí, negativo, y acá hay una ya positiva. ¿Ya? El campo total, en principio, esta de acá está repeliendo al Q sub 0, así que va para allá. Esta de acá lo está trayendo, así que se suma, se acopla otro más. Y esta de acá lo está repeliendo, entonces se va para acá. La suma de estos tres campos, que voy a nombrar E sub 1 vectorial, E sub 2 vectorial y E sub 3 vectorial, que están asociadas a las tres cargas que yo acabo de dibujar, la suma de todos esos campos recibe el nombre, voy a ponerlo desde I igual a 1 hasta 3, de todos los E sub I. Bueno, la suma de esos tres campos recibe el nombre de campo neto o campo total. ¿Entendido, no, chiquillos, chiquillas? Esto es lo mismo que fuerzas, así que nada cambia realmente mucho. ¿Ya? Y bueno, insisto, por eso es importante estudiar fuerzas y haber pasado por mecánica. ¿A qué se refiere esa P? A un punto en el espacio. Ese es un punto en el espacio y el tiempo. P es un punto. ¿Okay? Si tú quieres evaluar el campo en ese sector, bueno, va a depender de esas tres partículas. ¿Ya? O sea que cuando haya más de un campo se utiliza el principio de superposición. Efectivamente, Joaquín. Sí.
Cada vez que ustedes tengan más de una partícula, la cosa es compleja, porque hay que empezar a sumar vectores. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos un... Ah, muy bien. En este caso habrían tres. Habrían tres partículas puntuales que generan el campo, o que generan tres distintos campos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos tres distintos campos que yo estoy mencionando aquí, E1, E2 y E3, van a generar un campo total, por así decirlo, que voy a imaginar que es como para acá. ¿Cachai? Entonces, en estricto rigor, esa partícula Q sub 0 se debería mover para acá, porque va en la misma dirección y sentido de la fuerza. ¿Cachai? ¿Sí? Ya, pues creo que si no hay más consultas, chiquillos, chiquillas, en principio deberían ser capaces de poder resolver este ejercicio. ¿Cierto? Entonces, miren, voy a borrar acá y, bueno, no sé si les parece, pero voy a dejar anotados los datos para que sepamos más o menos interpretar. Con eso, vamos a ver qué es lo que hay que hacer y en base a esto vamos a tratar de resolver este ejercicio. Pues, ya antes de irnos, porque en principio la parte teórica, comillas, ya se cumplió. ¿Ya? Bueno, se tiene tres cargas, Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, sus valores son 2, 1,5 y menos 3 coulomb, así que vamos a poner aquí, identificar. Tenemos una Q1, una Q2 y una Q3. Que es 2, 1,5 y menos 3. 2, 1,5 y menos 3. 2 coulombs. Unidad de medida, unidad de medida, unidad de medida. Las posiciones son bla. Entonces hay un R1, un R2, un R3. Vectores porque obviamente no dieron las coordenadas. Ahí. Y 3,5, 0,4. Y 6,4. Todo eso en metros. Metros. Ya, ahí estamos. ¿Y qué más? Nos dicen el campo neto percibido en Q3. Ya. Aquí hay un tema, porque obviamente otra parte de la identificación y que es relevante es hacer el dibujo. ¿Ya? Porque, de hecho, lo voy a poner con acá y algo así. ¿Tenemos negativas? No. Ya. Este es nuestro X, que también va a estar medido en metros, y este va a ser nuestro Y. Y acá vamos a ir poniendo algunas graduaciones. 1, 2, 3. ¿Cuánto tiene máximo? Sí. 4, 5, 6. Y máximo son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya me queda un poco grande, pero se entiende. Oye, ¿hasta aquí cómo estamos? Perdón, en los ejercicios como que me arranco con los tarros, pero... ¿O me caí? ¿Bien? Ah, ya, vamos bien. Veamos entonces. Ya, perdón, creí que me había caído. Entonces, posicionemos las partículas. Eso es súper importante, sobre todo en estos ejercicios de electromagnetismo, porque cuando hay hartas partículas, yo me atrevería a decir que es el ejercicio más complicado que les podrían presentar, porque realmente son ejercicios complejos. Son muchos vectores, entonces ahí lo más probable es que haya entrar una cosa por el estilo. ¿Ya? Bueno, la carga 1, que es de 2 coulombs, está en la posición 3,5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, como por acá más o menos. Aquí está una carga de 2 coulombs. Y que le vamos a poner Q1, así como chiquitito. Ahí. La carga 2 está en la posición 0,4. 0,4, 1, 2, 3, 4. Aquí. Esta es la carga Q2. Y es 1,5 coulomb. Ya, está medio chico, pero ya, se entiende, creo. Y la otra está en el 6,4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Es como por acá. Q3 es menos 3. Chuta. Menos
3 coulomb. Ahí estamos. Y aquí es donde viene lo entretenido. Eso, muy bien, César. K es 9 por 10 a la 9. Muy bien. Ya, Newton, metro cuadrado, partido en coulomb cuadrado. Bueno, nos piden el campo neto percibido por Q3. Y eso es algo súper, súper relevante, porque fíjense, en el lugar donde está Q3, nosotros deberíamos tener una carga de prueba. Por ende, la interpretación formal de todo esto es que Q3 es la carga de prueba. ¿Ya? Esto suele pasar en general. Cuando uno prueba en un cierto lugar, uno establece cuáles son las interacciones entre las cargas, ¿ya? Pero como para poder cerrarlo, no sé si se entendió lo que acabo de decir, pero como nos piden el campo neto, o sea, la suma de todos los campos, en el sector donde está Q3, entonces Q3 actúa como una especie de carga de prueba, ¿ya? Si es que no se entiende así, insisto, acuérdense, las cargas de prueba son todas positivas y se ponen en el punto en donde se está generando el campo, ¿ya? Ojo con eso. Y bueno, ¿es porque es la que percibe el campo? Sí, efectivamente. ¿Ya? Perdón. ¿Ya? Entonces, fíjense, el campo neto percibido por Q3. Entonces, miren, fíjense en este caso, súper importante, ¿eh? Yo realmente creo que esto es como relevante. Uno pone el eje, o por así decirlo, su foco en esa partícula. Entonces, en base a lo que ya tenemos, voy a dibujar una flecha, ¿eh? Fíjense, entre Q1 y Q3 hay atracción. Entonces, la partícula Q3 va a sentir una fuerza de atracción hacia Q1. Y la Q2, que también es positiva, va a sentir o va a generar una fuerza de atracción sobre Q3. Entonces, en estricto rigor, tenemos dos vectores que van hacia allá y el otro hacia acá. Ahora, si yo lo estiro más, este me da más intenso. No necesariamente al ser más grande es más intenso. Pero tenemos dos vectores, que uno va para allá y el otro va para acá. Entonces, en estricto rigor tendríamos que sumarlos. ¿Ya? Si se fijan, lo entretenido, o como lo fácil de toda esta cuestión, es que la partícula Q2 y la partícula Q3 están en el mismo eje, o sea, es el eje horizontal. Tiene la misma coordenada en Y. Entonces, lo que describe a ese vector de campo, por así decirlo, debería ser el versor menos I. Algo por el versor menos I. ¿Se entendió lo que acabo de decir o no? Sentido contrario, onda que Q1 y Q2 vayan hacia Q3. Depende, Sofi, porque acuérdate que es, en cierta forma, la fuerza que se genera, o la fuerza total, partido por una partícula de prueba en este caso. ¿Cachai? Que podría ser un Q sub 0, pero aquí es evidente que tenemos que calcular la fuerza por sobre todas las cosas. ¿Cachai? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Ya, chiquillos, chiquillas, no estoy seguro si vamos entendiendo, se va recibiendo más o menos por lo menos esta información, ¿sí? Acuérdense que lo que dibujé ahí son vectores de fuerza, ¿ya? ¿Sí? Ya. Bueno, y ya no estoy seguro si podemos tratar de cerrar, pero voy a dejar eso aquí. Voy a dibujar esto como si fuesen fuerzas, ¿ya? Bueno, en verdad lo son, pero esa es la fuerza que hace la partícula 1 sobre 3, y esta es la fuerza que hace la partícula 2 sobre 3. Lo dejo ahí como vector. ¿Ya? Ahora, pensando en el planteamiento, entonces, paso 2, este era el 1. Plantear. ¿Qué ecuaciones utilizarían? ¿Qué significaba la I? Ah, Nico, es un vector de tamaño 1 que apunta en la dirección del eje X. Si lo multiplicas por menos 1, apunta en la dirección del menos X. Sentido, perdón. Sentido del menos X. Y tongo, correcto. Ya, eso Isabel, mira, en general se anota así, ¿eh? Pero depende de tu nomenclatura. Si quieres lo nombras 3-1, si es que lo entiendes mejor. Pero en general, por tradición, uno dice la fuerza que ejerce cierta partícula, y ese es el primer índice, sobre la otra partícula, que ese es el segundo índice.
¿ya? Eso es solamente una anotación, pero si tú tienes otra, no hay ningún problema. Puedes ocupar la que tú quieras. ¿Ya? Ya, pues aquí necesito que me ayuden. ¿Qué ecuación ocuparían? Muy bien, tenemos aquí dos propuestas. K por Q partido en R cuadrado, perfecto. Una es el campo. Y ahí tenemos una. ¿Cuál más usarían? Ah, perfecto, muy bien, la de la suma de campos. Efectivamente, el campo neto es la suma de campos. Muy bien. Ahí. Parece que a nadie le gustó la ecuación de la fuerza. Pero bueno, ya, veamos. La sumatoria de este. Voy a dejar esta por si acaso, ¿eh? Porque creo que puede ser más sencillo. Creo que el campo es la fuerza partido por las partículas de prueba. ¿Ya? Que también podría ser alguna cosa útil. Ya, lo dejo ahí. Y empecemos a sacar cosas, pues, ¿cierto? ¿Qué sacarían primero? Voy a hacer como que yo no sé. ¿Qué sacarían primero? ¿El campo eléctrico de quién? Distancia, qué buena idea, muy bien. Me gusta eso, porque de hecho la distancia nos ayuda para poder entender cuál es el R, el tamaño de R. Muy, muy bien, muy, muy bien. Podríamos saber esta es fácil. ¿Cuánto da esa? 1, 2, 3, 4, ese es 5, no, o 6, 6. 6 metros. Ahí, ¿cierto? Muy bien, efectivamente, el vector es menos 6,0. El versor es R. Ya, perfecto, muy bien, muy bien. Ya, y el otro es más complicado. ¿Cómo calcularían ese otro vector? O el tamaño de ese vector. Trigonometría, Pitágoras. Muy bien, efectivamente. O sea, podríamos ocupar, miren, la posición de Q1 es R1 y la posición de Q3 es S, R3. Entonces, si se fijan, por así decirlo, como una especie de desplazamiento, vuelvo a insistir con esto, o el vector que describe el cambio de esa posición, sería, pensemos, final es Q1, inicial es Q3. Entonces, si el final es Q1, sería el vector 3,5 menos el inicial, que es el de Q3, 6,4. Ahí hay una ecuación que no puse, pero bueno. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? Ya, estamos tomando un poco la idea de Williams, que nos ayuda ahí un poquito con el tema de calcular las distancias. Bueno, tenemos este vector que nos va a dar finalmente el vector menos 3,1. ¿Ya? Y el tamaño de ese vector debería ser la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, que eso es 3 por 3 son 9. Esto es la raíz de 10 metros. ¿Se perdieron ahí o no? ¿Cuál pongo como final o inicial? Mira, es curioso, ya sabes, pero mira, en general, si el vector va hacia allá, como apuntando en esa dirección, este es el final. Es como un desplazamiento, insisto. ¿Cachai? Entonces, este sería el final, este punto sería el inicial. ¿Les dio raíz de 10 o no? ¿Metros? ¿Sí? Ya, ¿y cuánto da eso? Hoy día tengo calculador, así que ¿cuánto da eso numéricamente hablando? Me da raíz de 10. No, 3,16. Muy bien. ¿Ya? Entonces ahora estamos casi listos como para poder entender el qué demonios pasa, pues, porque tenemos un campo por un lado y tenemos otro campo por el otro que están interactuando, o tenemos dos fuerzas. Yo suelo enfocar esta cuestión como por el lado de las fuerzas, ¿ah? Como que sumo las fuerzas y después veo qué pasa.
Pero, no sé, recibo sugerencias. ¿Qué harían ustedes? Ahora. De hecho, nos falta algo. Saquemos el campo puntual. Oye, y nos falta algo, no sé si les suena, pero podríamos sacar al tiro el versor, pues, ¿cierto? Para no estar sacándolo después. ¿Cachai? Saquemos al tiro el versor de esta fuerza, que es un cacho. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el versor que va desde 3 hacia 1. No el versor 31, pero... Entonces, vamos a sacar este, que es el menos 3,1, que curiosa, es coincidencia eso, por si acaso. Menos 3,1, y lo dividimos por el módulo, que es 3,16. Aquí cuidado con esto, porque este es un escalar y el otro es un vector. ¿Ya? Entonces, el versor que después nos va a servir, que es muy, muy útil, va a ser, veamos, menos 3 dividido en 3,16. Da 0,94, menos 0,94. Me da menos 0,95. Coma, y 1 partido en 3,16. Eso me da 0,32. Ahí. ¿Bien o no? Sí. Ah, muy bien. Oh, pero a mí me dio al revés. Porque claro, pues debería ser apuntando para el otro lado. ¿Cierto? ¿Sí? Ya. Entonces tenemos los dos versores. Chuta, aquí ya estoy como repleto de información. Tenemos dos versores, que es el de la fuerza 2,3, que sabemos que el versor es menos I, y sabemos el versor de la fuerza F1,3, que es el versor S, R31, que lo vamos a dejar anotado ahí. Y ahí ya estamos casi listos, pues ya no queda prácticamente nada. Ya. Podríamos calcular ¿cómo se llama esto? El campo. Y es fácil saberlo, porque obviamente ya podemos calcular la fuerza. Tenemos las distancias, o podemos calcular la fuerza, y tenemos, comillas, la partícula de prueba, que podría ser menos 3Q, o sea, menos 3 Coulomb, que es la partícula Q sub 3. ¿Ya? Entonces, hagamos el cálculo, pues, ¿les parece? ¿Por qué menos I, dice Matías? Porque acuérdate que va hacia la izquierda, la fuerza va hacia la izquierda. Entonces el vector que describe la coordenada menos X es menos Y tongo. ¿Sí? Voy a borrar esto. Y voy al paso 3. Bueno, ya estoy con el paso 3, que es ejecutar. Bueno, todo lo que hemos hecho ha sido ejecutar, perdón. Ya, calculemos la intensidad de la fuerza. La fuerza F1,3. ¿Ya? La fuerza F1,3 debería ser K por Q1 por Q3, y todo eso partido por la distancia, que es R, es esta, 3,16 al cuadrado. ¿Correcto? Exacto. Ahí sí o no. ¿Cuánto les da esa fuerza, chiquillos, chiquillas? Acuérdense que K es 9 por 10 a la 9. Confírmenme a ver si es que les da esa intensidad. 9 por 10 a la 9 por la carga 1. La carga 1 eran 2 coulombs. La carga 1 eran 3. Acuérdense que es valor absoluto. Partido en 3,16 al cuadrado. Da un manso número. 5. Confírmeme. 5,41 por
10 a la, voy a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por 10 a la 9 newtons. ¿Les dio, no? Claro, porque la carga 3 es la que está involucrada con estas fuerzas, con la fuerza F1.3. ¿Cachai? 5.4, César le dio, los demás estamos ok, ¿no? ¿Sí? 5.41, por ahí andamos. Ya, y vamos con la otra. La otra es fácil. F2.3. Sería acá lo mismo. Q1, Q2, va, la que Q2, Q3, y partimos la distancia, que en este caso eran 6 metros, 6 al cuadrado. Voy a calcularlo yo y ustedes me confirman también, ¿eh? 9 por 10 a la 9 por 1.5 por 3 y toda esa cuestión dividida por 36. Uf, 1.13. 1.13 por 10 a la 9 me dio. ¿Sí? No, nunca consideren el signo, acuérdense que estamos calculando solamente intensidades. Me dio esto. ¿Sí? Ya. Bueno, ahí tenemos las dos fuerzas. ¿Ya? Y bueno, como cerrando ya, pues, que es lo último que nos va quedando. Voy a cortar estas ecuaciones. ¿Eh? No, eso no. Ya, lo último que nos va quedando. Aquí tenemos dos resultados importantes, S y S, y más encima tenemos los versores que las describen. Pues. Entonces, podemos calcular la fuerza F1.3, podemos calcular la fuerza F2.3, las podemos sumar. Entonces, vamos a calcular la suma de fuerzas, y toda esa suma de fuerzas la vamos a dividir por el Q sub 0. Pero ¿cuál demonio es el Q sub 0? Bueno, es la partícula 3. ¿Ya? Es la partícula 3. Ojo con eso. ¿Ya? Pero le vamos a poner solamente carga positiva porque queremos saber más o menos hacia dónde va el campo. Ya, acuérdense que esto todo tiene que ver con escalares nomás. Ya, efectivamente, se divide la suma por Q sub 3. Veamos si nos da. Ya, tenemos la suma de fuerzas. Veamos cuáles son las fuerzas. La fuerza de la F1.3 es 5,41. Ya, por día a la 9. Ese por día a la 9 lo vamos a dejar todo afuera, ¿ya? Por día a la 9, ya pongamos. Por día a la 9, y el versor que lo describe, F1.3, ya que era este. Por el versor menos 0.95, 0.32. Esa es la fuerza. Y voy a ponerle acá abajito, me disculpo porque realmente necesito más espacio, pero más el vector de fuerza, 1,13 por 10 a la 9, el versor menos i, que es menos 1,0. Horrible esta cuestión. 0. Ese es el versor, hacia allá va la fuerza. Y hasta aquí tenemos la suma de las dos fuerzas. Y voy a dividir ambos casos por el Q sub 0, que en este caso son 3 coulombs. Y el resultado de todo eso debería ser el campo neto. Ah, buena pregunta. La fuerza F1.3 no debería sacar las componentes para sumarlas. Lo entretenido de trabajar, efectivamente, ahí te diste cuenta. Eso es lo entretenido de trabajar con los versores, porque los versores hacen el cálculo más fácil. ¿Cachai? Entonces, no sé, cuéntenme a ver si es que les da, porque aquí hay que hacer una suma complicada. Voy a ver si es que nos da. Voy a tratar de hacerlo todo de una. Cuéntenme si es que les da para confirmar después el resultado. 5.41 por 10 a la 9 por 0.95 dividido 5.41 por 10 a la 9 por 0.95 negativo. Todo eso dividido en 3 más 1.13 por 10 a la 9
por menos 1 y todo eso dividido en 3. Eso me da la coordenada en x. Oh, un número gigante. Vamos a coincidir. Oh, sí, efectivamente, un número grande. Ya, son 2, 8. A ver. Medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es como 2.1. Me dio 2.1 y voy con la otra. 5.41 por 10 a la 9 por 0.32 dividido en 3 y más 0. Ah, qué bueno. Ya. Sí, porque se multiplica por 0. Ya. Y esa cuestión me dio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, bueno, en verdad son 0.58. Y toda esa cuestión por 10 a la 9. Y debería ser Newton partido en Coulomb. Y aquí vamos a corregir el tema del signo. ¿Me dio? Me dio, más o menos. Ya. Aquí es donde tenemos un tema. ¿Ya? Aquí es donde tenemos un tema porque como empezamos a hacer nuestro cálculo, uy, ¿les dio, no? A todo esto, ¿les dieron los mismos o números parecidos? 2.1, 0.58, a mí me dio 0.58. Parecido, muy parecido a lo que sale en la respuesta. ¿Sí? Sí, no, sí, no hay problemas. Sí pueden ser aquí algunos problemas de aproximación, pero es válido. Está perfecto, súper bien. Ya, aquí corregimos el problema del signo, porque fíjense que nuestro campo apunta en la dirección de la fuerza. Entonces, fíjense el impacto que tiene el signo del Q sub 0 en esa descripción, porque nuestra fuerza va en esta dirección, la que ya están dibujadas, ¿ya? Y nosotros sabemos que el campo va en esa misma dirección, entonces, fíjense que aquí hay un error. Y es precisamente lo que quería inducir, porque de alguna manera, fíjense en esto, cuando uno tiene esta clase de errores en una prueba, voy a cambiar con lápiz rojo, cuando uno tiene una clase de errores como esta en la prueba, uno siempre tiene que estar pensando. Cuando uno obtiene el campo, fíjense, el campo me dio en una dirección hacia la derecha en X, sentido hacia la derecha en X, y hacia la derecha en el Y. O sea, hacia arriba en el Y, entonces como que les dio un campo como este. Fíjense que de alguna manera el impacto que nosotros tenemos con la carga, que estamos considerando de prueba, pero esto es un poco más complicado, porque aquí no estamos ocupando una carga de prueba, estamos ocupando una partícula que está ahí. Y esa partícula tiene signo, entonces de alguna manera ese signo se debe respetar, por así decirlo. Y eso nos da una posible sensación de que esto nos va a dar, a ver si es que me dio positivo, este va a dar positivo. ¿Ya? De hecho este está a mano porque debería haberlo calculado como negativo. ¿No? Ah, no, este da a 0, está bien. Y el otro da 0, este es positivo, el otro es negativo. ¿Está bien o no? Bueno, me equivoqué. No nada que ver. 1, 2, 3, 4. 0.4 más. Ah, menos. Aquí se están sumando, se están restando. Menos, más, menos. Ya, efectivamente, estamos bien. Entonces, esto nos dio positivo. Aquí está. Sí, no puede ser tan ilógico. Entonces, eso tenemos ese de acá. Claro, efectivamente. Y aquí nos debería dar un signo menos. Confírmenlo, por favor, después de hacer el cálculo, porque aquí les va a dar un número positivo y que va a ser más grande que ese de acá. Y es obvio que les va a dar un poco más grande, porque son más o menos del mismo orden. ¿Ya? Y el de acá nos va a dar negativo y este debería dar positivo. Santo. Aquí hay un error, ¿eh? Me equivoqué en alguna de estas partes. 1, 2, 3. Este debería dar positivo. ¿Está bien o no? Ah, porque debería ir más o menos por acá. Confírmeme con el cálculo, por favor. Hacia allá debería ir más o menos el campo. No sé que me haya equivocado en algún número aquí. No, debería estar ok. Menos y va para arriba. Menos. Sí, debería estar bien.
Rocío, el menos 1,0 sale de la dirección del itongo, claro, del menos 1. Da al tiro. Aquí hay algo que no me dio muy bien, ¿eh? Déjame hacer la multiplicación de nuevo, porque no... Qué raro. 0,32, 5,41 por 10 a la 9, partido en 3 por 0,32. Está bien, positivo. Ah, no, un error en signo. Este es positivo. 5,41 por 10 a la 9 por paréntesis 0,95 dividido en 3. Bueno, menos. Positivo y 0,58 te dio negativo. Sí. Creo que tengo un problema de signos acá. Estoy tratando de identificarlo. No sé si alguien lo ve. No me equivoqué aquí. Me da el orden, pero no... Tengo un problema en el signo del eje Y. ¿Mm? Dime, Yesa. Oh, veamos. Positivo, positivo. Salga ya. Ya. No, pero debería haber dado. No sé por qué no tengo aquí. ¿Hay alguien que me pueda identificar dónde está el problema de signo acá? 5,41, este es positivo. Muy positivo, aquí está bien. Menos 1,13 por 10 a la 9 por menos 1. Entonces dividido en 3. Está bien, eso es negativo. R1 menos R2, ¿dónde me equivoqué? Sí, correcto, me equivoqué en el versor. Menos y para arriba. No, el versor de 3,1 está bien. 6,3. Ah, hay un menos ahí dando vuelta. 6, 3 menos 6, 5 menos 4. No, pero está bien porque apunta hacia allá arriba, hacia la izquierda. Tengo aquí una duda. ¿En dónde? Muchas mil disculpas, aquí tengo un problema con el signo que no me cuadra con el que está. Ah, oye, pero la respuesta no puede estar bien, pues ahora que estoy mirando. Claro, pues, porque fíjense, de hecho estoy mirando la respuesta. 2,09, 0,569. No puede ser hacia abajo, pues, porque está siendo atraído hacia arriba. Voy a consultarle al profe Jorge. Sí, pues no puede ser, pues. Sale un signo menos acá, ese signo menos no hago. Voy a preguntarle al profe Jorge porque creo que hay un problema de signo. ¿Ya?
No sé si se percataron, ¿cacharon, no? Que no puede ser que el campo vaya para allá. Fíjense en la lógica. Aquí hay algo importante, lo voy a resaltar con negro. Pucha, perdí harto tiempo en eso, pero creo que va a servir. Fíjense que esta partícula, la Q3, está sintiendo el campo de las otras dos y obviamente está siendo atraída hacia ellas. Nuestro campo debería tener esta dirección y sentido, como hacia arriba en Y hacia la izquierda en X. Por ende, no podría tener unidades, no puedo borrar aquí, no podría tener unidades negativas en el Y. ¿Se percataron, no? Entonces, en estricto rigor, lo que estamos haciendo, no sé si se fijan, pero lo que hicimos está correcto. Si de hecho pensé que teníamos un problema de signo, pero en verdad no es así. Estas dos cuestiones, acá nos dio el campo negativo en X, positivo en Y, ocupando los signos que estábamos considerando para la partícula Q sub 0, que en este caso hace trampa, porque nuestra partícula Q sub 0 no es una partícula de prueba, en realidad es una carga, y por eso le conservamos el signo. ¿Ya? Pero, si se fijan, el campo nos dio, a mi gusto, bien, porque está apuntando hacia la izquierda y hacia arriba, que era lo que estábamos esperando, por lo menos, por la dirección y sentido de la fuerza. Entonces, de donde yo tengo dudas y sospecho que es esa coordenada en el negativo que está equivocada. ¿Ya? Así que yo les voy a mandar ahora un mensajito, como por novedades, preguntándole al profe Jorge, pero creo que ahí hay un error. ¿Ya? Para que lo tengan claro. Pero tenemos todos los números ok, así que debería estar listo. ¿Ya? Ese negativo y el otro es positivo. En su multiplicación en el X daría positivo, ¿no? Y no, pues a ver acá. No, pues nos dio negativo dividiendo por el menos 3Q. ¿1,3? Revísalo bien, Alejandra, porque yo revisé como 3 veces y creo que estaba bien. ¿Ya? Bueno, si se fijan, para poder sacar la parte B, y lo voy a, como para ir cerrando porque no les quiero quitar más tiempo, fíjense que en la parte B es bastante sencillo porque basta con multiplicarlo con la carga Q3, que es multiplicar ese resultado por menos Q3, o menos 3, perdón. ¿Cierto? Entonces, si se fijan, se da vuelta. Pero el de abajo parece que está bien, pues, porque la fuerza apunta hacia la izquierda y, ¿cómo se llama esto? Hacia arriba. ¿Cachai? Entonces, aquí es donde tengo una consulta para el profe Jorge, porque realmente creo que hay un problema. ¿Ya? Aquí creo que hay un problemita. Chuta. ¿Ya? Claro, pues porque fíjate que al dividirlo en 3 coulombs, acuérdate que hay que multiplicarlo por esto. Ya, yo te voy a borrar esta cuestión. Voy a ponerlo aquí, ¿eh? El campo es la fuerza partido por la carga. Entonces, si tú multiplicas la carga por el campo, te da la fuerza. ¿Cachai? Entonces, en este caso, la carga que tendrías que multiplicar sería las 3 coulombs. ¿Cachai? Se multiplica por menos 3 o por 3. Ya. Bueno, buenas preguntas. Aquí el problema con los vectores claramente es ese, que no respetan el problema completamente de los signos, porque aquí tiene que ser coherente con la fuerza. Ahora, si te fijas, al multiplicarlo por menos 3 coulombs, lo que te va a dar, en este caso, de acuerdo a lo que nosotros obtuvimos, debería ser en la misma dirección y sentido del campo de la fuerza. ¿Cachai? Entonces, si la fuerza te dice que apuntas hacia la izquierda, ¿cachai? El campo apunta en esa misma dirección, entonces deberían tener los mismos signos. Negativo hacia la izquierda, positivo hacia arriba. ¿Cachai? ¿Por qué la magnitud de la fuerza se multiplica por el versor? Porque al multiplicar la fuerza, la intensidad de la fuerza por un versor es multiplicar una fuerza por un vector de tamaño 1. ¿Cachai? Entonces se va a amplificar dependiendo de cuál es la intensidad de la fuerza. En la parte F partido por Q sub 0 se dividiría por menos 3 entonces, solo en este caso Alejandra. Pero acuérdate siempre de esto, con vectores siempre tiene que estar preocupada de ver hacia dónde está apuntando tu resultado. Claro, porque el problema es que esto no es en estricto rigor una carga de prueba.
¿Cachai? Porque si pusiéramos una carga de prueba positiva ahí cambia el signo y se va para el otro lado. ¿Cachai? Porque obviamente estas dos, la Q1 y la Q2, están repeliendo ese punto. ¿Se entiende? Y ahí tendría sentido en parte este resultado. ¿Cachai? Entonces, si te fijas acá, el 2,09, menos 0,569 está aludiendo al caso en el que tú tienes una partícula de prueba positiva aquí, que puede tener sentido, pero quiero asegurarme de que de alguna manera se lo estoy enseñando bien, porque obviamente la fuerza en este sentido sobre la partícula Q3 va hacia el otro lado. ¿Cachai? Entonces, este campo estaría definido solamente si es que ahí tú pones la partícula de prueba, como una partícula Q sub 0 cualquiera. ¿Cachai? Y eso es algo que tengo que remontarle al profe Jorge porque tengo que ser coherente con las otras secciones. ¿Cachai? Si se fijan en la parte de acá, ¿cómo saber el signo? Si este hubiese sido el campo E, habríamos tenido que poner ahí una partícula cualquiera Q sub 0, que hubiese sido positiva. ¿Ya? Y ahí habría tenido sentido dividirlo solamente por más 3, por así decirlo. ¿Ya? Porque de todas maneras acá el signo sería hacia la derecha y hacia abajo, que es coherente con esto. ¿Cachai? Pero si es en la intensidad de la fuerza, o por lo menos la fuerza que está percibiendo Q3, respecto de esas partículas, entonces debería ir hacia la izquierda. Izquierda y hacia arriba. ¿Ya? Pero déjenme preguntarle un poco ahí al profe Jorge, porque creo que está considerando en este punto el poner una partícula de prueba solamente ahí y no está considerando la carga Q3. ¿Ya? Así que yo ahí eso se lo actualizo por lo menos en novedades. ¿Ya? Y eso por lo menos debería dejar claro el problema con la confusión de los signos. ¿Ya? No sé si tienen más dudas, chiquillos, chiquillas. Bueno, es un ejercicio que nos complica un poco la vida, pero creo que está dentro de todo la comprensión aceptable. ¿Dudas, consultas o no? Parece que no hay más. ¿Ya? Bueno, no se olviden de responder el peer deck para poder ver si es que tenemos alguna... Claro, o sea, puede ser que no tengan más dudas. Claro, echémosle una revisa porque creo que ya se entendió el por qué aparecen esas discrepancias de signo. O sea, si ustedes tienen el problema de que aquí hay que poner una partícula de prueba Q sub 0, ese signo es correcto. Pero si estamos considerando solamente el tema de la interacción que tienen las partículas que están interactuando con esta Q3, sería para el otro lado. ¿Ya? Pero sea cual sea el caso, lo único que necesitamos es aclararlo con el profe Jorge para saber cómo enseñarlo. Y ahí definir todos el mismo protocolo. ¿Ya? Oh, ya. Voy a dejar de grabar, ¿eh? Y de presentar. Dale, Isabel. Cata, acuérdate que la fuerza viene multiplicándola por la carga. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Aquí, bien. Me complicó un poco el resultado. Sí. Pero... Lo que pasa es que el problema de los signos, por lo que estuve viendo, es que parte al momento de multiplicar como las coordenadas claro, con el módulo, por así decirlo, y al final a mí me dio el mismo resultado que el profe, cuando yo lo multiplico por la carga. Claro, porque considero una carga positiva. No, si yo lo considero como negativa, me da el resultado del profe, entonces yo no sé qué hice mal o si está bien. Entonces... Claro. Fíjate que el problema se resuelve bastante sencillo con un acuerdo, porque como te digo, tengo que preguntarle al profe si es que está considerando solamente poner siempre partículas de prueba positivas ahí, o considero la interacción que tiene esa partícula con las otras cargas. Entonces, en uno o el otro caso, va a depender, porque obviamente la interacción con el campo es con partículas positivas, y en eso le doy el punto. Claro. Pero aquí hay una partícula que está siendo interactuada por otros campos. ¿Cachai? Entonces su movimiento sería para el otro lado y la fuerza eléctrica que ella sufre sería para el otro lado. ¿Cachai? Sí, pero si yo lo aclaro, se lo puedo compartir. Sí, más que nada era decir como que noté un error en la suma, porque al momento de sumar las coordenadas finales, la X da negativo y la Y da positivo, y al momento de agregar la carga del 3C, o 3C, ahí da la carga que da el profe. Claro.
final queda el profe. Eso. Claro, sí, como les digo, debe ser solamente un problema mío, que obviamente no me... ahí tuve una discrepancia con el profe con la forma de enseñarlo, pero se arregla, como les digo, solamente con un puro comentario. Que o ponemos una partícula ahí de prueba ficticia, de prueba, que va a tener 3 coulombs y nos va a dar con el signo correspondiente, o consideramos la interacción de las otras cargas como hacia el otro lado. ¿Cachai? Entonces, si es así, si quieren se los puedo dejar grabado para poder dejarlo con mayor claridad. Pero es el Ya, único detalle perfecto. que tenemos ahí un pero. ¿Ya? Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Ya? Bueno, si les parece, yo se los puedo ahí dejar como más o menos registrado y en el momento en que le pregunte al profe Jorge, a ver cómo mostrarlo formalmente, se los corrijo. ¿Ya? Claro, es que ahí, César, lo que pasa es que efectivamente el hecho de que la fuerza vaya para el otro lado en términos del campo es que la partícula que estáis poniendo ahí es negativa. ¿Cachai? Entonces, si el campo apunta para un lado y la partícula es negativa, se va a mover en la otra dirección. Y ahí tendría sentido. ¿Cachai? En Q2 y Q1 se ocupan los valores absolutos de las Q. Sí, siempre, siempre Nice. Siempre es valor absoluto. Claro, pero asumiendo que Q sub 0 siempre es positivo. Pues déjate grabar. Ya estamos ok.